En el verano de 1997, una estrella infantil desapareció durante la grabación de una popular comedia familiar. Sin testigos, sin pistas. Casi 13 años después, un baúl dañado por un incendio es entregado a la casa de su madre. Dentro, una videocámara olvidada que contiene imágenes que nunca debieron ser vistas. Pruebas tan perturbadoras que reabren el caso archivado y llevan a los investigadores a una verdad más horrenda de lo que nadie había imaginado. El incendio no fue catastrófico, pero fue suficiente. Una chispa surgida de una caja de conexiones defectuosa viajó a través de décadas de rollos de papel seco y utilería forrada en tela apilada dentro de un archivo de estudio largamente abandonado en las afueras de Burbank. Para cuando el cuerpo de bomberos extinguió las últimas brasas, parte del techo se había derrumbado, dejando los niveles inferiores empapados, carbonizados e inestables. 2 días después del inicio de la limpieza, un operador de retroexcavadora detuvo su trabajo. Había golpeado algo sólido bajo las tablas hundidas del ala sureste. No era parte de los cimientos. A medida que el equipo retiraba cenizas y vigas, emergió un baúl rectangular, quemado en las esquinas, pero intacto. La etiqueta era apenas legible bajo el hollín, pero un nombre aún destacaba: Lily Monroe. El departamento legal del estudio no sabía qué hacer con eso. La desaparición de Lily hacía mucho que se había convertido en una tragedia olvidada. Una de esas notas sin resolver de la cultura pop de finales de los 90. El programa que ella protagonizaba, Sunny Skies, había terminado tras su desaparición, y el estudio había llegado a un acuerdo con la familia años atrás. No esperaban nada relevante para el caso, así que lo enviaron a la familia Monroe con una breve nota impersonal. Pertenencias recuperadas del ala A afectada por el incendio. Por favor, indiquen si su contenido debe devolverse o destruirse. La caja llegó un martes por la mañana. Angela Monroe no estaba en casa cuando la entregaron. El baúl permaneció durante 4 días en una esquina del garaje de Angela, parcialmente oculto detrás de una lámpara rota y una pila de baldosas viejas. El cierre del latón estaba deslustrado y una esquina se había deformado por la exposición al calor. Aún así, era inconfundiblemente de Lily. El nombre de su hija estaba escrito con gruesos trazos de marcador sobre la tapa, con su caligrafía de años atrás. Angela no podía reunir el valor para abrirlo. Se quedó parada sobre él más de una vez esa semana, con las manos suspendidas cerca del broche, solo para alejarse después. Su esposo, James, hacía tiempo que había dejado de insistir. El duelo los había fracturado desde temprano. Angela se decía a sí misma que lo abriría cuando estuviera lista, pero en el fondo sabía que en ningún momento iba a aparecer el indicado. El sábado por la tarde, en medio de una limpieza de primavera impulsada por la culpa y el insomnio, Angela se encontró barriendo el garaje. Movió algunas cajas, reorganizó estantes y finalmente ahí estaba, polvoriento, chamuscado y esperando. Dentro del baúl había lo que parecían ser utilería y vestuario de Sunny Skies. El logo descolorido del programa aún colgaba del borde de una carpeta de guiones. Había 2 vestidos de utilería, talla Lily, uno de ellos pastel y con un botón faltante. Una tiara envuelta en una toalla rosa. También había papeles, tarjetas escritas a mano y pegatinas que Lily usaba para marcar sus escenas. Y luego, la pequeña cámara plateada. Angela la reconoció al instante. Se la había regalado a Lily por su 9º cumpleaños. Lily la había rogado por ella, insistiendo en que la necesitaba para comenzar su documental tras bambalinas. Angela recordaba lo emocionada que estaba filmando todo. Al perro, el pasillo de cereales en el supermercado, su diente perdido. La cámara estaba polvorienta pero intacta. Angela se sentó en los escalones del garaje, con el corazón palpitando, y la sostuvo en sus manos. Un pequeño cartucho aún estaba insertado. Dudó, con el pulgar suspendido sobre el botón de expulsión. Luego se puso de pie, cámara en mano, y caminó lentamente hacia la casa. La videocámara todavía funcionaba. La pantalla parpadeó por un momento, pero la batería había mantenido una pequeña carga. Angela la conectó a la corriente y esperó. Esperó hasta que la casa estuvo en silencio.
Con la cámara completamente cargada y un adaptador conectado al televisor del salón, se sentó en el sofá con el control remoto en la mano. La pantalla parpadeó con grano y un leve tinte azul. Luego pasó a un encuadre tembloroso de mano. El rostro de Lily llenaba la imagen, sonriendo mientras inclinaba la videocámara frente a sí. Sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas. El maquillaje a medio aplicar. Giró la cámara hacia la fila de bombillas sobre su espejo de maquillaje y rió. Angela exhaló suavemente al verla. Su corazón dolía. Lily estaba vibrante y viva, animada de una manera que las fotografías nunca habían captado. En los siguientes clips, Lily se filmaba caminando por el pasillo del estudio, luego por el departamento de vestuario, narrando su recorrido con una seriedad burlona, como si fuera un documental de naturaleza. Asomaba la cabeza en un camerino y saludaba a un miembro del equipo que le devolvía el saludo con una sonrisa. La cámara apuntó a Graham Kessler en un momento, de pie detrás de ella en la sala de maquillaje. Él sonrió, se agachó un poco para igualar su estatura y le puso una mano en el hombro. La saludó con un tono amable e hizo una broma inofensiva. Lily rió. El video se cortó un instante después. Ella conocía a ese hombre. Todos en la industria lo conocían. Graham Kessler, el productor, el que había dado vida a Sunny Skies. Había visitado su casa una vez, enviado flores cuando Lily consiguió el papel. Incluso habló en la vigilia el año en que desapareció. Angela adelantó el metraje. El siguiente clip era diferente. Comenzaba sin introducción. Estaba en silencio. No aparecía Lily en pantalla. Solo una toma estática del cuarto de maquillaje. La cámara había sido colocada sobre una encimera, dejada grabando por accidente. Por un momento, solo captaba el silencio y el zumbido tenue de las luces del techo. Entonces, Lily reapareció, fuera del centro, entrando desde la izquierda. Llevaba puesto nuevamente su vestido amarillo de utilería, buscando algo dentro de su bolso. Su cabello aún estaba rizado, medio recogido. Parecía buscar un guión, probablemente. Entonces ocurrió. Desde el lado derecho del encuadre, una figura se movió rápido, deliberadamente. Los ojos de Angela se abrieron cuando la sombra cruzó la pantalla. Antes de que Lily pudiera reaccionar, la figura se abalanzó detrás de ella y le rodeó el torso con un brazo y la cara con el otro. Ella soltó un gemido, corto y agudo. La cámara se sacudió como si la hubieran empujado, pero la escena permaneció en cuadro. Lily luchó, pero sus piernas cedieron casi de inmediato. Cayó, inerte, y fue arrastrada fuera de la vista. La cámara siguió grabando durante otros 20 minutos antes de que el video se cortara. Angela estaba horrorizada. Sus dedos temblaban al pausar el video. Se quedó allí sentada, con el corazón retumbando en sus oídos, mirando la imagen congelada de la silla vacía de su hija. Pasaron probablemente 15 minutos antes de que se recuperara y llamara a la policía de Los Ángeles. La detective Marissa Hale llegó a la residencia Monroe a la mañana siguiente. Era discreta, vestida con pantalones sencillos y una chaqueta entallada, con la placa guardada en un estuche de cuero que solo mostró brevemente. Angela la condujo al salón donde la videocámara seguía conectada al televisor. Reprodujo las imágenes. Hale observó con los brazos cruzados, su expresión inmutable. Cuando el clip final llegó al momento de la desaparición de Lily, se inclinó ligeramente hacia adelante. Angela notó cómo sus ojos pasaban primero a Lily, luego a la mano que entraba en cuadro, y después al movimiento de arrastre. Cuando la pantalla se oscureció, Hale se puso de pie y pidió llevarse la grabación para archivarla. Angela dio una breve declaración sentada en su mesa de cocina. Le dijo a Hale que no tenía conocimiento previo de la cinta, ni sospechas hasta ese momento, que Lily había estado de buen ánimo la semana en que desapareció, sin visitantes extraños ni advertencias evidentes. Recordaba el día en que Lily desapareció, cómo la llamada desde el set había llegado alrededor de las 3 de la tarde, diciendo que Lily no se había presentado a grabar su escena. Cómo ella y James condujeron hasta el estudio solo para encontrarlo invadido por un pánico silencioso y guardias de seguridad. Y cómo, después de una semana completa de búsqueda, la policía les dijo que seguramente Lily se había alejado por su cuenta. ¿Crees que la policía sabía más de lo que admitió en ese entonces? ¿Pudo alguien haber ocultado la verdad a propósito? Deja tus teorías en los comentarios.
¿Logrará la detective Hale identificar a la persona que aparece en la última grabación de Lily y resolver un caso que ha perseguido a una familia durante más de una década? ¿O este caso está destinado a enfriarse una vez más? Dale me gusta al video y sigue mirando para averiguarlo. Y también, cuéntanos desde dónde nos estás viendo hoy. La detective Marisa Hale estaba sentada sola en una sala de visionado oscura en la división de Hollywood del LAPD, con los codos apoyados sobre la mesa, mientras la grabación se reproducía una vez más. Era la cuarta vez que veía el video proporcionado por Angela Monroe. La marca de tiempo parpadeaba en la esquina de la pantalla. Constante. 2:38 p.m. 6 de mayo de 1997. Pausó el video en el momento exacto en que la figura aparecía en cuadro. El ángulo de la cámara había sido desplazado ligeramente, capturando solo un fragmento del brazo y la parte superior del torso del agresor, pero era suficiente para notar dos cosas. Una chaqueta oscura del equipo de producción con un logo de estudio descolorido en la manga izquierda y un reloj de pulsera plateado con una correa gruesa. Brillaba brevemente bajo las luces del estudio antes de desaparecer fuera de cuadro junto con Lily. Hale anotó ambos detalles en su cuaderno del caso. Esa misma tarde se dirigió al edificio que una vez albergó la oficina de producción de Sunny Skies, ahora reconvertido en un ala de almacenamiento de medios para un conglomerado de estudios más grande. Tras mostrar su acreditación y firmar varios formularios de confidencialidad, Hale fue escoltada hasta una sala de archivos, donde le entregaron una carpeta rotulada como Sunny Skies. Primavera de 1997. Producción Master. La carpeta era decepcionantemente delgada. La lista del equipo contenía los nombres de los jefes de departamento: director, director de fotografía, productores principales, asistentes de dirección, algunos técnicos clave, pero estaba demasiado curada, demasiado limpia. No había nombres bajo personal auxiliar, contrataciones temporales, maquilladores asistentes, tutores en el set ni personal de seguridad. Hale sabía que eso no era un descuido. Alguien lo había limpiado, ya fuera durante la investigación inicial o después. A la mañana siguiente, Hale visitó la locación original del rodaje. El lote de estudio en Burbank llevaba tiempo condenado tras sufrir graves daños por agua a lo largo de los años. El set de Sunny Skies había sido parte del escenario 14, ahora cercado y cubierto con cinta de advertencia. El lote estaba devastado. Andamios y estructuras de iluminación colapsadas colgaban de vigas parciales. Hale se movía con cautela entre los escombros, su linterna cortando la neblina de polvo. Pasó junto a lo que quedaba del área de vestuario y utilería. Ahora solo eran restos de paneles de yeso rasgados y alfombras enmohecidas. Pero en el extremo más alejado, detrás de un montón de decorados colapsados y escenografías desmoronadas, algo llamó su atención. Una pared que no encajaba. El panelado tenía un tono ligeramente distinto, más envejecido, como si no hubiese sido tocado durante más tiempo que el resto de la estructura. Estaba ligeramente combado hacia adentro, lo justo como para sugerir que no era parte del muro original. Hale dejó su bolso en el suelo, apretó la linterna con más fuerza y empujó. Una nube de polvo se levantó cuando la pared cedió con un chirrido sordo. Detrás había una puerta estrecha. Las bisagras estaban oxidadas y ofrecieron resistencia al principio. Hale tuvo que hacer fuerza centímetro a centímetro, hasta que finalmente la puerta se abrió con un gemido. El espacio dentro no tenía más de 1,80 por 2,70 metros, apenas más grande que un vestidor. El aire era denso con olor a moho y algo más antiguo. El haz de luz barrió el lugar, revelando un pequeño catre arrinconado, con una manta infantil arrugada a los pies. Contra la pared opuesta había un tocador agrietado, aún cubierto con restos de kits de maquillaje, labiales y polvos compactos, brochas viejas, pañuelos de papel. Un espejo de mano estaba boca abajo junto a una caja de jugo sin abrir, claramente vencida hacía años. Hale se acercó lentamente, cuidando no pisar nada. Vio algo sobre el catre, un pequeño suéter azul pálido, talla infantil, con una estrella cosida en el pecho. El tejido estaba descolorido, cubierto de polvo, pero entero. Se agachó junto a él. Su instinto le decía lo que ya temía. Esa no era una simple sala de maquillaje.
Había sido preparada para alguien, usada para retener a alguien. Tomó su teléfono y llamó a forenses. Hacia el atardecer, un pequeño equipo de la unidad forense del departamento había asegurado la sala. Se tomaron fotografías, se recogieron muestras, se embalaron los objetos por separado. Hale se mantuvo al margen, brazos cruzados, el ceño fruncido en concentración. Aún no sabía si esa habitación había sido construida antes o después de la desaparición de Lily. Una hora después, el técnico forense volvió con un informe preliminar. Habían encontrado cabellos en el catre y en el cuello del suéter. Una de las muestras, tras una rápida comparación, coincidía con Lily Monroe. El segundo cabello era más largo, más oscuro, masculino, sin coincidencias inmediatas en el sistema. Hale no reaccionó externamente, pero su pecho se tensó. Si Lily había estado allí y el cabello masculino pertenecía al secuestrador, significaba que esa sala había sido un punto de paso, posiblemente de retención, antes de moverla a otro lugar. Esa ausencia en sí misma era una clase extraña de esperanza. Sin confirmación de muerte, aún existía la posibilidad de que Lily estuviera viva en algún lugar. Pero después de tantos años, Hale no expresó el pensamiento en voz alta. En lugar de eso, echó un último vistazo a la sala, al catre, a los kits de maquillaje, al pequeño suéter doblado junto al espejo, y luego salió al exterior, en silencio, decidida. La detective Marissa Hale estaba sola en la sala de revisión de casos archivados del LAPD, hojeando los viejos registros de producción de Sunny Skies. Según el registro, todas las escenas de Lily ese día fueron canceladas o reasignadas. No se dio ninguna explicación. Hale escribió una nota junto a la entrada. ¿Quién tomó esta decisión? ¿Quién tenía autoridad? ¿Por qué el cambio de horario? A la mañana siguiente, Hale empezó a hacer llamadas. Algunos de los antiguos miembros del equipo todavía vivían en Los Ángeles. Algunos se habían jubilado. Uno o dos habían cambiado de industria por completo. Terminó sentada en un rincón de una cafetería tranquila, frente a Don Meyers, quien había sido asistente de dirección durante la tercera temporada del programa. Su memoria era más aguda de lo esperado y no dudó en hablar. Sí, dijo Don, ajustándose las gafas. Recuerdo esa semana. Nos dijeron de última hora que sacáramos las escenas de Lily. Nadie nos dijo por qué. Supuse que tal vez estaba enferma, pero luego... Bueno, llegó la reescritura del guión y tuvimos que seguir adelante. Revolvió su bebida. Nadie quería hacer demasiadas preguntas. Era como si todos supiéramos que algo andaba mal. Pero el mensaje de los de arriba era, déjenlo pasar. Terminen la semana. El lunes, borrón y cuenta nueva. Ese sentimiento se repitió cuando Hale localizó a Steve Lerner, un técnico de iluminación que había trabajado en el set esa primavera. Estaba menos tranquilo que Don, visiblemente nervioso durante su conversación. No sé nada concreto, dijo Steve, pero había rumores. La gente decía que el estudio quería manejar todo discretamente, minimizar el daño y seguir adelante. El guión se reescribió casi de la noche a la mañana. Nunca había visto algo así. Hizo una pausa. Honestamente, supuse que la familia recibió una compensación o algo así. Es lo que suele pasar, ¿no? Si presionas demasiado, te reemplazan. No preguntas y conservas el trabajo. El punto de inflexión para Hale llegó durante una reunión con Taylor Cruz, una de las antiguas coprotagonistas infantiles de Lily, ahora entrenadora de actuación de 30 años. Se reunieron en un modesto estudio en Burbank, cuyas paredes aún estaban cubiertas de viejas fotos de casting. Era un set raro a veces, dijo Taylor con frialdad. Inclinó la cabeza. Había un tipo, un asistente, Harold, creo. Estaba mucho por ahí, siempre trayendo bocadillos, merodeando cerca de los camerinos. No era exactamente espeluznante, pero no sé. Le gustaba estar cerca de Lily. Hale se irguió. ¿Harold quién? Taylor negó con la cabeza. Cole, algo. Cole Ulbert. Renunció unas semanas antes de que Lily desapareciera. Nadie habló mucho de él después. Simplemente dejó de aparecer. De regreso en la comisaría, Hale buscó el nombre en los registros del estudio. Nada. Harold Colulberg no aparecía en ninguna lista oficial del equipo. Investigó más a fondo. Una verificación de antecedentes reveló fragmentos de su historial.
Algunas multas de tránsito, una antigua dirección en Reia. Sin arrestos, pero un registro médico apareció gracias al acceso del LAPD al Registro Estatal de Hospicios de California. Colulber había sido admitido en West Valley Palliative, en Woodland Hills, con un diagnóstico terminal. Cáncer pancreático en etapa 4. Esperanza de vida estimada, menos de 3 semanas. Hale no esperó. En menos de una hora, ya estaba en su coche. Sirena apagada, placa en el bolsillo, conduciendo hacia el norte por la 101. La detective Marisa Hale ingresó al tenue pasillo con aroma a lavanda del hospicio Glenview, con el peso de algo irreversible ya asentándose en sus huesos. Una enfermera en el escritorio la señaló hacia la habitación 14 sin necesidad de que preguntara. «Hoy está despierto», dijo con un tono mitad advertencia, mitad invitación, pero cada vez más tenue. Hale asintió, conteniendo la tensión familiar que le subía por la garganta en visitas como esa. Ya había entrevistado antes a hombres moribundos. Algunos buscaban redención, otros silencio. No sabía cuál iban a encontrar esta vez. La puerta chirrió al abrirla. Una televisión murmuraba de fondo, con estática de un canal que ya no transmitía. Harold Colulberg yacía reclinado entre almohadas, la manta verde claro cubriéndole el pecho, su rostro consumido por el tiempo y la enfermedad. Su cabello estaba casi ausente, la piel cerosa, pero sus ojos, cuando se volvieron hacia ella, estaban agudos. «¿Quién eres?», murmuró con voz rasposa. «Soy la detective Marisa Hale. Quiero hacerle unas preguntas sobre Lily Monroe». No se sentó de inmediato. Caminó lentamente hacia la cama y acercó la silla de visitas. «¿Recuerda a Lily?», preguntó con suavidad, evaluando su lucidez. «Ojalá no lo hiciera», susurró él. «Fue el mayor error de mi vida». Hale abrió su libreta, pero no escribió nada aún. A veces el acto de escuchar era más poderoso que el de anotar. Los ojos de Harold se nublaron, no por demencia, sino por los recuerdos. «Era una niña brillante», dijo, «más inteligente de lo que aparentaba. Siempre educada, siempre sonriendo ante la cámara, incluso cuando la hacían trabajar como una mula». Hale permaneció en silencio, sin preguntas dirigidas, solo paciencia. «Yo era un asistente, apenas llegaba a pagar el alquiler. Apostar no ayudaba», continuó Harold. «Le debía dinero a la gente equivocada. Estaba desesperado. Tragó con dificultad. La confesión salía a trompicones, como si sus pulmones fallaran no solo por la enfermedad, sino también por la culpa. Una noche me apartaron. Me dijo que le haría un favor. Dijo que la madre de Lily estaba siendo problemática, que la cadena quería sacarla del programa, que no querían un escándalo. Lo hizo sonar como un arreglo de negocios. Hale no se movió, pero el estómago le dio un vuelco. «Me dijo que la tomara después del ensayo», dijo Harold con la voz quebrada. «Que la llevara por la salida trasera del lote. Me prometió $50,000 si me quedaba callado. Recuerdo ese día como si fuera hoy. Ella acababa de terminar sus líneas, aún en vestuario. La alcancé cuando fue a buscar su bolsa de guiones. Me sonrió. Dijo que había olvidado su peine en el camerino. Tosió, un sonido seco y húmedo a la vez. Hale le acercó un vaso de agua con popote. Bebió débilmente. Le dije que lo sentía. Hizo una pausa, la voz apenas audible ya. «Al final se la llevaron. No sé a dónde». Harold negó con la cabeza, las lágrimas ahora escurriendo por sus mejillas. «Ni siquiera pude gastar el dinero. Me sentía envenenado. Me fui de Los Ángeles esa semana. Me mudé a Bakersfield. No volví a pisar un set». «¿Quién le dio la orden?», presionó Hale. «Fue Kessler», dijo Harold tras un largo silencio. «Me llamó la noche siguiente. Me dijo que no volviera a contactarlo, que ya había cumplido. Colgué y nunca más supe de él». Cerró los ojos, el esfuerzo de hablar lo alcanzaba. «He vivido con esta culpa durante 25 años», agregó, con voz lejana. 3 días después, Harold Colulbert murió. Hale recibió la llamada temprano por la mañana. Su respiración había empeorado durante la noche. Para cuando la enfermera lo revisó, su corazón se había detenido. Ningún familiar reclamó el cuerpo. Ella ya tenía lo que necesitaba, un vínculo claro entre la desaparición y Kessler.
Pero sin pruebas forenses o un testimonio presencial más allá de las palabras de un moribundo, era una chispa esperando oxígeno. De regreso en su escritorio, Hale sacó todo lo que tenía sobre Graham Kessler. Su expediente oficial era impecable. Artículos de prensa brillantes, premios de mentoría, fundaciones con becas. Organizaba galas benéficas para iniciativas de salud infantil. Su nombre aparecía junto a congresistas y presidentes de estudios. Pero algo no encajaba. Nadie llegaba tan alto sin unos cuantos golpes. Marisa se detuvo frente a una puerta de reja con candado en el tercer piso del archivo del condado. El olor a polvo y moho impregnaba el aire. Los archivos del viejo estudio habían estado almacenados desde que la empresa se disolvió en 2003, pero Hale había conseguido acceso limitado gracias a una orden judicial y la reapertura pública del caso Monroe. Adentro, los documentos eran un caos, cajas sin archivar, apiladas sin lógica ni etiquetas. Tomó horas, pero finalmente encontró la caja de recursos humanos marcada Personal del Estudio, 1995 a 1999. Bajó la caja, despejó una mesa plegable y comenzó a revisar los frágiles archivos, página descolorida por página. Enterrados entre hojas de tiempo y formularios de autorización de talento, había múltiples sobres, con memorandos legales internos sujetados a acuerdos de confidencialidad. Estaban fuertemente redactados, pero los patrones se filtraban a través de la tinta. Todos eran acuerdos de conciliación entre el estudio y padres o tutores de jóvenes artistas o actrices. Había incidentes que se remontaban hasta la década de 1980. Él revolvía su bebida. Nadie quería hacer demasiadas preguntas. Era como si todos supieran que algo no cuadraba, pero la actitud de los superiores era: déjalo pasar, sobrevive la semana, borrón y cuenta nueva el lunes. Ese sentimiento se repitió cuando Hale localizó a Steve Lerner, un técnico de iluminación que había trabajado en el set esa primavera. Estaba menos sereno que Don, visiblemente ansioso durante la conversación. No sé nada concreto, dijo Steve, pero había rumores. La gente decía que el estudio quería que todo se manejara discretamente, como para minimizar el daño y seguir adelante. El guión fue reescrito casi de la noche a la mañana. Nunca vi algo así. Se detuvo. Sinceramente, pensé que la familia recibió un acuerdo o algo. Así es como funciona, ¿no? Si presionas demasiado, te reemplazan. Si no preguntas, conservas el trabajo. El punto de inflexión para Hale llegó durante una charla con Taylor Cruz, una de las antiguas coestrellas infantiles de Lily, ahora una entrenadora de actuación de 30 años. Se reunió con Hale en un modesto estudio en Burbank, cuyas paredes aún estaban llenas de viejas fotos de casting. A veces era un set raro, dijo Taylor con frialdad. Inclinó la cabeza. Había un tipo, un asistente de producción, Harold creo. Estaba mucho por ahí, siempre llevando bocadillos, rondando cerca de los camerinos. No era exactamente espeluznante, pero no sé. Le gustaba estar cerca de Lily. Hale se irguió. ¿Harold qué? Taylor negó con la cabeza. Algo con Cole. Cole Ulbert. Renunció unas semanas antes de que Lily desapareciera. Nadie volvió a hablar de él. Simplemente dejó de aparecer. De vuelta en la comisaría, Hale buscó el nombre en los registros del estudio. Nada. Harold Colulbert no aparecía en ninguna lista oficial del equipo. Investigó más a fondo. Un chequeo de antecedentes arrojó fragmentos del historial de Harold Colulbert. Algunas multas de estacionamiento, una antigua dirección en Rhea. Sin arrestos, pero un registro médico apareció gracias al acceso del LAPD al registro de hospicios de California. Colulbert había sido admitido en West Valley Palliative, en Woodland Hills, con un diagnóstico terminal. Cáncer de páncreas en etapa 4. Esperanza de vida estimada, menos de 3 semanas. Hale no esperó. En menos de una hora, estaba en su coche, sirena apagada, placa en el bolsillo, conduciendo hacia el norte por la 101. La detective Marisa Hale entró en el tenue corredor con aroma a lavanda del hospicio Glenview, con el peso de algo irreversible ya asentándose en sus huesos. Una enfermera en el mostrador la señaló hacia la habitación 14 sin necesidad de que preguntara. «Hoy está despierto».
dijo con un tono que era en parte advertencia y en parte invitación, pero que se desvanecía rápidamente. Hale asintió, reprimiendo la opresión familiar que le subía por la garganta durante este tipo de visitas. Ya había entrevistado antes a hombres moribundos. Algunos buscaban redención, otros silencio. No sabía cuál versión iba a encontrar ahora. La puerta crujió cuando la empujó. Una televisión murmuraba suavemente al fondo, estática de un canal que ya no emitía. Harold Colulbert yacía apoyado en almohadas, la manta verde pálida cubriéndole el pecho, el rostro demacrado por el tiempo y la enfermedad. Su cabello casi había desaparecido, la piel cerosa, pero sus ojos cuando se giraron hacia ella estaban nítidos. «¿Quién es usted?», susurró. «Soy la detective Marisa Hale. Estoy aquí para hacerle unas preguntas sobre Lily Monroe». No se sentó de inmediato. En lugar de eso, caminó lentamente hacia la cama y acercó la silla de visitas. «Lily, ¿la recuerda?», preguntó con suavidad, evaluando su lucidez. «Ojalá no la recordara», susurró. «Fue el mayor error de mi vida». Hale abrió su libreta, pero no escribió nada todavía. A veces el acto de escuchar era más poderoso que el de registrar. Los ojos de Harold se nublaron, no por demencia, sino por los recuerdos. «Era una niña brillante», dijo, «más lista de lo que mostraba, siempre educada, siempre sonriendo frente a la cámara, incluso cuando la hacían trabajar como una mula». Hale permaneció en silencio. Nada de preguntas directas, solo paciencia. «Yo era un simple asistente de producción. Apenas podía pagar el alquiler. Apostar no ayudaba. Debía dinero a la gente equivocada. Estaba desesperado. Tragó saliva con dificultad. La confesión salía a tirones, como si sus pulmones fallaran no solo por la enfermedad, sino por la culpa. Una noche me apartaron. Me dijo que le haría un favor. Dijo que la madre de Lily estaba siendo difícil, que la cadena quería sacarla del programa. No querían escándalos. Lo hizo sonar como un arreglo comercial. Hale no se movió, pero por dentro el estómago se le revolvía. «Me dijo que la tomara después del ensayo», dijo Harold con la voz quebrada. «Que la sacara por la puerta trasera, que si me mantenía callado, me esperaban $50,000. Recuerdo ese día como si fuera ayer», dijo con los ojos llenos de lágrimas. Acababa de terminar sus líneas, aún con el vestuario puesto. La atrapé cuando fue a recoger su bolso. Me sonrió. Me dijo que había olvidado su peine en el camerino. Tosió. El sonido era seco y húmedo a la vez. Hale le ofreció un vaso con agua y pajilla. Bebió débilmente. «Le dije que lo sentía», pausó, la voz ya casi inaudible. «Eventualmente se la llevaron. No sé a dónde la llevaron». Harold sacudió la cabeza. Las lágrimas ahora corrían por sus mejillas. «Ni siquiera pude gastar el dinero cuando lo recibí. Me sentía envenenado. Me fui de Los Ángeles esa misma semana. Me mudé a Bakersfield y nunca volví a pisar un set». «¿Quién le ordenó hacerlo?», presionó Hale. «Fue Kessler», dijo Harold tras un largo silencio. «Me llamó la noche siguiente. Me dijo que no volviera a contactarlo, que ya había cumplido con mi parte. Colgué y nunca más supe de él». Cerró los ojos. El esfuerzo de hablar le pasaba factura. «He vivido con esta culpa durante 25 años», añadió, con voz lejana. 3 días después, Harold Colulbert murió. Hale recibió la llamada temprano en la mañana. Su respiración se había deteriorado durante la noche. Cuando la enfermera fue a revisarlo, su corazón ya se había detenido. Ningún familiar reclamó el cuerpo. Ya tenía lo que necesitaba, un vínculo claro entre la desaparición y Kessler. Pero sin pruebas forenses ni testigos presenciales más allá de la palabra de un moribundo, era un fuego esperando oxígeno. De vuelta en su escritorio, Hale sacó todo lo que tenía sobre Graham Kessler. Su expediente oficial era impecable. Artículos de prensa elogiosos, premios como mentor, fundaciones benéficas. Organizaba galas para iniciativas de salud infantil. Su nombre aparecía junto a congresistas y presidentes de estudios. Pero algo no cuadraba. Nadie ascendía tan alto sin llevarse unos cuantos golpes. Marisa se encontraba frente a una puerta de malla cerrada con candado en el tercer piso del archivo del condado.
El olor a polvo y humedad era intenso. Los archivos antiguos del estudio estaban almacenados allí desde que la compañía se disolvió en 2003. Pero Hale había conseguido acceso limitado gracias a una orden judicial y la reciente reapertura pública del caso Monroe. Dentro, los documentos eran un caos. Cajas apiladas sin lógica ni etiquetas. Tomó horas, pero finalmente encontró la caja de recursos humanos marcada como personal del estudio, 1995 a 1999. Bajó la caja, limpió una mesa plegable y empezó a clasificar los papeles quebradizos, página descolorida por página descolorida. Enterrados entre hojas de horas trabajadas y permisos de talento, encontró varios sobres, memorandos legales internos, sujetados a acuerdos de confidencialidad. Estaban fuertemente redactados, pero los patrones se notaban bajo la tinta. Todos eran acuerdos de resolución entre el estudio y padres o tutores de jóvenes actores o actrices. Había incidentes que se remontaban hasta los años 80. La coincidencia de ADN fue confirmada. El cabello pertenecía al mismo perfil masculino no identificado encontrado en el camerino oculto del lote original del estudio. Era Kessler. Hale se quedó hasta tarde compilando el expediente del caso. Durante las últimas 6 semanas, los fragmentos habían tomado forma. La confesión de Harold Colulber, los acuerdos extrajudiciales, la declaración de Delamatix, las grabaciones, el ADN. Preparó 2 copias, una para la oficina del fiscal del distrito y otra para el abogado legal de la división. Sus manos se movían con rapidez y confianza. Ya no era un caso de persona desaparecida. Era una conspiración criminal con pruebas grabadas y evidencia física. La única preocupación de Marisa ahora era Lily. Después de tantos años, ¿podría encontrarla? El sol apenas comenzaba a ponerse cuando el convoy táctico avanzó por las carreteras del cañón, sobre Sunset Plaza. SUVs negras, furgones sin distintivos y patrullas del LAPD se desplazaban en silencio. Al frente de la caravana, la detective Marisa Hale iba sentada en un vehículo de comando SWAT, revisando por 5ª vez el plano de la mansión de Graham Kessler. La distribución era compleja, de varios niveles, con alta vigilancia y fortificaciones poco comunes en residencias privadas. «Está escondiendo algo», murmuró para sí. «Lo sé». Dentro de la propiedad, Kessler estaba en su estudio. Vestido con una bata y un trago en la mano, parecía más irritado que alarmado cuando entró el primer agente. «No pueden estar hablando en serio», ladró mientras otros agentes llenaban la habitación. «Esto es un error. Quiero a mi abogado ahora mismo». Se levantó, pero 2 oficiales se posicionaron a cada lado, manteniéndolo al alcance. Hale se adelantó con la orden firmada. «Estamos realizando un registro legal de la propiedad», dijo con firmeza. «Permanecerá aquí bajo supervisión hasta que se complete la operación». Los ojos de Kessler se movieron hacia el pasillo. «Aquí no hay nada», dijo, forzando la compostura. «Van a arrepentirse de esto». La propiedad estaba dividida en alas. La norte para eventos sociales, la oeste para los cuartos familiares y una ala este que no figuraba en la mayoría de los planos. Esa ala, había notado Hale, tenía un pasillo falso que terminaba abruptamente en paneles de caoba pulida. Cuando el equipo llegó allí, se encontraron con resistencia. 2 guardias privados armados bloqueaban el acceso. «¡Suelten sus armas!», gritó el líder del SWAT. Tras una breve duda, obedecieron. Un oficial notó marcas tenues en el suelo, rastros de algo que se había movido repetidamente. Golpeó la pared. Sonaba hueca. Descubrieron un mecanismo oculto bajo una lámpara de pared. Al activarlo, el panel se abrió revelando una escalera estrecha que descendía por debajo de la propiedad. El aire cambió de inmediato. Más frío, estéril. Las paredes eran de hormigón pintado. Al bajar, las radios comenzaron a emitir estática. Las escaleras terminaban en una puerta de acero reforzado. No tenía teclado, solo un cerrojo mecánico. Cuando la forzaron, lo que encontraron hizo que varios oficiales se detuvieran en seco. La habitación estaba diseñada deliberadamente para el silencio. Alfombra en el suelo, paredes con paneles acústicos, sin ventanas, sin relojes, sin luz natural. Solo un resplandor tenue desde arriba. Contra la pared del fondo había una litera, con una manta doblada al pie.
Una pequeña mesa cercana sostenía botellas de vitaminas a medio usar, una taza de porcelana desconchada y un libro infantil viejo, con las páginas desgastadas y rizadas. A su lado, un televisor polvoriento y un reproductor de DVD desconectado. Pero lo que captó la atención de todos los oficiales fue la figura sentada al borde de la cama. Alzó la vista lentamente. Lily Monroe. Su rostro era pálido y delgado. Las facciones delicadas de una niña alegre ahora eran las de alguien atormentado. Vestía pantalones de chándal grandes y una camiseta de manga larga varias tallas más grandes, con las mangas enrolladas en las palmas. Su cabello, largo y enredado, le caía como un velo sobre el rostro. No hablaba. Sus labios se entreabrían apenas, pero no emitían sonido. Sus ojos se entrecerraban ante la luz del pasillo. No había visto la luz del día en años. Durante un largo momento, nadie se movió. Entonces una agente de la unidad de trauma del FBI dio el primer paso. «Está bien», dijo suavemente. «Ya estás a salvo». Lily no reaccionó, pero tampoco se alejó. Su mirada vagaba del rostro al suelo, a la puerta, a cualquier sitio menos a sus ojos. Hale se adelantó, con la placa baja, sus movimientos lentos. Se agachó, cerca, pero sin invadir. «Lily, me llamo Marisa, soy detective. Te hemos estado buscando durante mucho tiempo». Un paramédico se acercó con una manta térmica y un botiquín. Otro oficial salió de la habitación y avisó por radio. «La encontramos. Está viva. Necesitamos transporte médico inmediato». Hale volvió con Kessler minutos después. Su expresión era indescifrable. Él alzó la mirada y por primera vez, su máscara de arrogancia titubeó. «Quiero a mi abogado», repitió más bajo. «Lo tendrá», respondió Hale, haciendo una seña a los oficiales. «Pero antes queda arrestado». Kessler se levantó sin resistirse. «Por el secuestro de Lily Monroe, privación ilegal de la libertad y múltiples cargos de explotación y agresión», continuó, su voz apenas más alta. Kessler no respondió, pero su silencio lo dijo todo. Mientras lo escoltaban, la prensa ya comenzaba a rodear los portones, alertados por fuentes y escáneres. Los titulares serían imparables por la mañana. Lily fue llevada al centro médico UCLA bajo protección. Fue examinada y estabilizada. Los doctores notaron signos de confinamiento prolongado, atrofia muscular, deficiencia vitamínica y trauma psicológico consistente con años de aislamiento. Angela Monroe llegó esa noche. No le habían contado mucho, solo que su hija había sido hallada y estaba bajo cuidado médico. Cuando entró en la habitación, Lily no la reconoció al principio. La miró como si fuera un recuerdo de un sueño. Angela se sentó a su lado, en silencio. No la tocó, solo miró su rostro, su cabello, sus ojos. Pasaron varios minutos largos. Entonces Lily susurró, tan bajo que Angela casi no lo oyó. «¡Mamá!». Angela se rompió. Las lágrimas brotaron silenciosas. Asintió. «Estoy aquí, cariño, estoy aquí». A la mañana siguiente, la noticia de la redada, el hallazgo y el arresto de Kessler estaba en todos los medios. Los titulares eran variaciones de «Productor galardonado arrestado por caso de estrella infantil desaparecida» y «Lily Monroe encontrada con vida tras 13 años». Al revisar más cintas recuperadas de la oficina de Kessler, se identificaron nuevas víctimas. Jóvenes actores cuyas carreras habían terminado de forma repentina o misteriosa. Varios, ahora adultos, comenzaron a contactar directamente con la oficina de Hale. Uno dio una declaración completa al día siguiente. Otra, ahora madre de 2 hijos, aceptó testificar de forma anónima. La oficina del fiscal preparó una larga lista de cargos contra Kessler. Se denegó la fianza. El imperio de Kessler, sus programas, su productora, su legado, colapsó en una noche. Tomó casi 8 meses preparar el juicio. Para cuando Graham Kessler se sentó ante el tribunal, la sala había sido blindada contra el frenesí mediático. La fiscalía entró con una montaña de pruebas, físicas, testimoniales, forenses. Las cintas bastaban para construir el caso, pero el verdadero peso vino de los sobrevivientes. Más de una docena se presentaron en los meses posteriores a la redada. La mayoría tenía ahora entre 20 y 30 años,
esparcidos por todo el país, con sus pasados enterrados hacía mucho. Se sentaron en la galería, algunos tensos, otros de la mano de sus seres queridos. Uno a uno testificaron a puerta cerrada, protegidos del público, pero no de la justicia. Sus historias compartían patrones. Las sesiones de entrenamiento de Kessler, el secretismo, el miedo, las amenazas, el chantaje emocional disfrazado de oportunidades. Había creado un ecosistema de silencio, permitido por abogados del estudio y ejecutivos cómplices, que preferían pagar en silencio a salir en titulares. El jurado tardó 2 días. Kessler fue declarado culpable de los 27 cargos: secuestro, privación ilegal de libertad y una lista que continuaba. La sentencia del juez fue implacable: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Kessler no habló. Miraba al frente como si el peso del momento aún no lo hubiera alcanzado. 2 oficiales lo sacaron esposado. Nunca más se volvió a saber de él. La vida no volvió a la normalidad de inmediato para Lily. Finalmente se reunió con sus padres, pero pasó meses en terapia de recuperación de trauma. Su salud física mejoró. Algunas noches eran difíciles, con sueños difusos por los años en la oscuridad, pero otras estaban llenas de los primeros indicios de paz. Muchos de sus antiguos compañeros de rodaje la visitaron, pero nunca volvió al mundo del espectáculo. El sol comenzaba a ponerse sobre Los Ángeles, cuando Lily, James y Angela estaban en el borde de su viejo jardín. El columpio aún crujía suavemente en la brisa, atado al roble donde Lily había pasado enteros veranos. Se sentaron lado a lado en los escalones del porche, sin hablar al principio. El aire era fresco, con aroma a jazmín y madera recién cortada de una casa vecina. James se volvió hacia su hija. «Es hora de irnos», dijo con voz firme pero suave. Lily asintió despacio. «Sí, no puedo creer que hayan pasado 13 años. Se siente como si hubiera sido ayer. Pero el mundo se ve tan diferente ahora». Lily bajó la mirada, rozando con el pulgar una cicatriz en su muñeca. Una marca antigua, apenas visible. «¿Siempre se sentirá así? Como si el mundo fuera demasiado grande y yo demasiado atrasada». Angela la miró. Sus ojos brillaban. No esquivó la pregunta. «A veces se sentirá pesado, pero no estás sola en esto. Siempre estaremos a tu lado». Una figura apareció en la puerta. Un agente de civil, de mirada amable. «Señorita Monroe, estamos listos para llevarla a su cita cuando usted quiera». Lily se levantó lentamente. Le dolían más las articulaciones de lo que correspondía a alguien de su edad, pero no se quejó. Angela y James la ayudaron a bajar los escalones. Caminaron juntos, paso a paso, hacia el coche que los esperaba. Lily exhaló y dio el primer paso. Juntos subieron al vehículo. La puerta se cerró tras ellos. Mientras el coche se alejaba, ninguno miró atrás.